la continuación del debate y análisis referente al tema del proyecto de ley de publicidad estatal. Se había considerado inicialmente y concedido el uso de la palabra para que exponga al señor congresista Acate Coronel, que ha presentado también su iniciativa de proyecto de ley con el número 5840/2020. Sin embargo, tienen la dispensa médica. Vamos a seguir con el señor secretario técnico, por favor, si nos puede conceder el acceso al señor Rubén Cano Mendoza, secretario de Comunicaciones Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente. El señor Rubén Cano Mendoza, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, ya se encuentra con nosotros en la sala. Gracias, secretario técnico. Doctor Rubén Cano Mendoza, bienvenido, y agradecerle haber acudido a efecto de poder exponer referente a este proyecto de ley de la publicidad estatal. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Le agradezco, señor congresista Simeón Hurtado, y con la venia de la presidencia queríamos exponer algunas ideas vinculadas al proyecto de ley en cuestión. Hasta este momento, ¿se me escucha con la mascarilla o...? ¿Sí? Sí, se lo escucha, le escuchamos, sí, doctor Cano, le escuchamos. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, yo organizaré mi exposición en tres aspectos concretos, que son los aspectos formales de la propuesta de ley, algunas observaciones generales sobre el sentido o el espíritu que tiene esta propuesta o este proyecto de ley, y finalmente algunas sugerencias de carácter técnico. Con respecto a los aspectos formales, creemos desde la Secretaría de Comunicación Social de la PCM que se debe armonizar la presente norma con las ya existentes que también abordan algunos aspectos de publicidad estatal, principalmente la Ley de Radio y Televisión, que es la Ley 28278, el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, que es, digamos, la Resolución 0078-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, o la Ley 27806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También están vinculadas la Ley número 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado, y finalmente las medidas dictadas por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la ley que regulaba el gasto de publicidad del Estado, esta ley que recordamos, la 30793. Entonces, con todo lo anterior, ¿por qué sugerimos que se consideren estas normas para que, digamos, converse con este proyecto de ley? Porque advertimos que algunas de las disposiciones de este proyecto de ley podrían contravenir o contradecir algunas disposiciones de estas otras normas. Entonces, creemos que sí es importante hacer un análisis comparativo y considerar estas normas que acabo de listar. En todo caso, se necesitaría revisar el contenido formal de la ley, porque se deben precisar algunos temas que podríamos decir que son algunos vacíos respecto puntualmente, por ejemplo, a la actuación de las llamadas agencias de medios que mencionan en el proyecto de ley, y la relación que deberían haber entre dichas agencias y los medios de comunicación. Entiendo, no queda muy claro en el proyecto de ley si en la práctica se está prohibiendo una actividad económica o se estaría regulando la misma, ¿no? Digamos que ahí hay que incidir. Y otro punto formal es que la norma no aclara de manera consistente a qué nos referimos cuando se habla de medios educativos. Si es que estos pertenecen a instituciones educativas, estas deberían ser con o sin fines de lucro. Se debería definir exactamente qué es un medio educativo y qué implicancias tiene, ¿no? Eso en cuanto a cuestiones más formales. En cuanto a observaciones ya generales sobre el sentido de la ley, digamos que sería bueno reflexionar si infiere este proyecto que busca descentralizar de manera equitativa, promover la comunicación intercultural, que sin duda son objetivos que la Presidencia del Consejo de Ministros comparte y
digamos, en representación del premier Walter Martos. Pero, sin embargo, notamos que en el artículo 6, en donde se habla de distribución de la pauta, se propone un criterio de distribución que debería, digamos, sustentarse en algún sentido técnico, ¿no? Por ejemplo, se habla del reparto de 10% a medios comunitarios, por ejemplo, cuando en realidad los medios comunitarios representan el 1.1% a nivel nacional. Obviamente la presidencia del Consejo de Ministros y el Estado en general busca promover los medios comunitarios, los medios educativos y brindar las condiciones para que de libre mercado para los medios comerciales, pero los criterios para definir estas cuotas se deberían, digamos, de sustentar de manera técnica, y eso no aparece en el proyecto de ley. Como sugerencias, ya como el tercer punto de esta participación, también creemos que hay que ampliar el debate sobre el tema, buscando un consenso y un escrutinio más amplio, ¿no? Que incorpore a todos los actores involucrados en el tema. Por ejemplo, hablo de la Asociación de Radios Comunitarias del Perú, o algún representante de las estaciones de televisión o de radio comunitaria, o dado que en la declaración de motivos, por ejemplo, se brinda énfasis en la descentralización, igualdad e interculturalidad, además de, vi que en la lista de invitados estaba la organización Calandria, que bastante bien reputada. Deberían también incorporarse miembros de la sociedad civil que han trabajado el tema de interculturalidad, creeríamos, ¿no? Como organizaciones como Servindi o la Red de Comunicadores Indígenas, en líneas generales. Entonces, principalmente, quizás algunos representantes de medios educativos o comunitarios a los que atañe directamente este proyecto de ley. Asimismo, con el objetivo de crear este proyecto de ley consensuado, se debería incorporar también a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por ser un actor también importante, al igual que los antes mencionados, ¿no? Finalmente, también consideramos que debe haber un esfuerzo en trabajar en conjunto una ley con otros proyectos de ley que tiene la comisión que se preside, que usted preside, sobre el tema de publicidad estatal, ¿no? Hay un proyecto de ley, el 05911, ley que garantiza el derecho del usuario o consumidor a acceder a la difusión de publicidad estatal, de la bancada Podemos del 1 de agosto, y hay una ley 5824-2020, proyecto de ley que modifica la 28874, ley de publicidad estatal, de la bancada Acción Popular del 20 de julio del 2020. Entonces sería ideal también armonizar esta propuesta de ley con estas otras iniciativas para que se genere un consenso que beneficie a la colectividad. Finalmente, queríamos comentarles que la presidencia del Consejo de Ministros, y reitero esto que mencioné hace un momento, está a favor de promover y fortalecer los medios comunitarios y educativos, además de garantizar las condiciones de libre mercado de los medios comerciales. Por ello creemos que se debe considerar este conjunto de medidas adicionales a las que este proyecto de ley propone, que busca principalmente regular la distribución de la publicidad estatal. En ese sentido sería importante, y aquí hago un llamado a los miembros de la comisión, para que se pueda emitir un pedido formal al respecto a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Ministros que yo represento, para poder consignar una opinión técnica al respecto que venga del Poder Ejecutivo. Y bueno, finalmente quiero señalar, como le dije anteriormente, que nuestra única preocupación es que el debate en torno a esta ley, que es bastante importante, involucre a todas las partes interesadas y se realice de la manera más democrática y consensuada, ¿no? Creo que se debería este proyecto de ley recoger todas las opiniones de todos los actores involucrados y agotar todos los esfuerzos en eso, no más aún estando en tiempos de pandemia digamos, con las implicancias que puede tener una ley de publicidad
por ejemplo, de cara a un proceso electoral que viene el próximo año. Entonces, con eso yo termino mi intervención. Congresista Simeón Hurtado, no sé si hay algún comentario, estoy a su disposición para cualquier consulta o pregunta. Gracias, doctor Rubén Cano Mendoza. Señores miembros de esta comisión, por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra para poder hacer una consulta respecto a lo que ha vertido el doctor Cano, tienen ustedes el uso de la palabra a través del chat o en este acto. No habiendo registrado ningún congresista, sin embargo, señor doctor Rubén Cano Mendoza, yo agradecerle su participación en este análisis de la publicidad estatal, que es un proyecto sumamente importante, que tiene por finalidad la inclusión, la finalidad a la no discriminación. Más bien le agradecería, sin perjuicio de lo que usted ha mencionado en esta tarde, que nos haga llegar por escrito las sugerencias o un informe técnico con la finalidad de poder tener también un criterio objetivo al momento de poder someter a debate este predictamen o este proyecto de ley. Muchas gracias, señor doctor Cano. Hasta una oportunidad. Agradecerle. Le agradezco. Hasta luego. Secretario técnico, por favor, si es que está en plataforma, el señor Jorge Vaca Álvarez, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Sí, señor presidente, el señor Jorge Vaca Álvarez Marroquín, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, nos acompaña. Muy amable, gracias. Gracias, secretario técnico. Bienvenido, señor Jorge Vaca Álvarez Marroquín, como director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Reiterarlo, bienvenido, y por favor tiene usted el uso de la palabra para poder exponer los alcances referentes a este proyecto de ley ya mencionado. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y por su intermedio a los señores congresistas que forman parte de la comisión. Quiero saber si me están escuchando correctamente. Sí, correctamente, señor Álvarez. Adelante. Gracias. Voy a referirme al proyecto de ley 5840-2020, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de los congresistas Eduardo Acate Coronel, Humberto Acuña Peralta y Omar Merino López. En referencia al mismo, presidente, informar lo importante que resulta recordar el dictamen que mereció la aprobación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones que usted dirige en la legislatura, en el Congreso pasado. Ya hubo un dictamen aprobado en comisión que reunía con criterio técnico muchos de los criterios que deben estar incluidos en la regulación de la publicidad estatal. Fundamentalmente, principios como el de legalidad, interés público, probidad, veracidad, neutralidad, transparencia, no discriminación, cobertura, razonabilidad, eficiencia y descentralización, que han sido recogidos ciertamente en este nuevo proyecto de ley. Pero lo cito como un antecedente que mereció, como dije, un debate y la intervención, como bien mencionaba el representante presidencial del Consejo de Ministros, de los distintos actores que tienen que ver con la publicidad estatal. La publicidad estatal, presidente, lo que persigue es una finalidad estrictamente técnica, y es que la mayor cantidad de la población pueda verse informada por parte del Estado respecto de las distintas campañas, gestiones, labores que realizan en favor de la comunidad. Eso es lo más importante. Priorizar el interés de la población de estar informados. Ya el Tribunal Constitucional, cuando es que declaró la inconstitucionalidad de la llamada Ley Mulder, lo que señaló expresamente es que el derecho a la libertad de expresión trae consigo también el derecho a la información. Y la publicidad estatal es un mecanismo absolutamente válido, transparente, transversal y de alcance nacional por el que el Estado puede proveer a la población de la información que corresponda. Por lo tanto, nuestra posición va en que esto se lleve bajo un criterio estrictamente técnico y profesional. Como dije, priorizando que ese recurso del Estado, que esa inversión que realiza el Estado, maximice
sus beneficios, esto es, llegue a la mayor cantidad de la población. A partir de ello, presidente, y con la dispensa, me permito observar algunos puntos que han sido incluidos en el proyecto, no sin antes saludar lo señalado en el artículo 2.3, donde expresa, perdón, en el numeral 2.3 del artículo 2 del proyecto, donde expresamente se saca del ámbito de aplicación de la Ley de Publicidad Estatal la actividad, la publicidad que realice el Estado en el desarrollo de su actividad económica, volviendo al nefasto precedente de la Ley Mulder, que estuvo vigente durante 6 meses, lo que originó fue que, por ejemplo, las cajas de ahorro y crédito, las universidades públicas, se vieran prohibidas de hacer publicidad porque estuvieron incursas en la prohibición que marcó la ley después declarada inconstitucional, y a partir de ello no podían competir en igualdad de condiciones, en el caso de las universidades públicas con las universidades privadas, o en el caso de las cajas de ahorro y crédito con los bancos privados. Esto creemos nosotros que es un avance importante y un punto de quiebre que marca lo que debe ser la regulación aplicable para lo que se denomina publicidad estatal, es decir, diferenciando lo que es la actividad económica del Estado. Respecto de lo que sí consideramos que debe ser revisado, porque creemos desde nuestro punto de vista que se aleja de un criterio técnico, es lo dispuesto por el artículo 6, cuando se señala distribución de la pauta. Y específicamente dice, en base a los principios de descentralización, equidad e interculturalidad, y de acuerdo a los objetivos de los planes, campañas y acciones de comunicación, las entidades públicas distribuirán las pautas de la publicidad estatal en lo que sigue: 25% en los medios educativos, 10% en los medios comunitarios y 65% en los medios comerciales. Entendemos, presidente, que esta definición de medios educativos, medios comunitarios y medios comerciales se refiere a la establecida por la Ley de Radio y Televisión, cuestión que debe ser analizada, presidente, porque no todos los medios de comunicación somos los regulados por la Ley de Radio y Televisión. En efecto, yo represento a la radio y la televisión privada. Sin embargo, hay una serie de plataformas de comunicación que no están incursas dentro de lo dispuesto por la Ley de Radio y Televisión, y a las que sí les sería de aplicación esta ley de publicidad estatal. Por lo tanto, esta cuestión en principio debería ser revisada por ese criterio. Estos son conceptos que se refieren específicamente a la Ley de Radio y Televisión. Ahora bien, cuando es que nosotros señalamos, presidente, que el análisis que se debe hacer para la contratación de la publicidad estatal debe priorizar el beneficio de la población a partir de que más población se vea informada, lo que se tiene que buscar en la contratación de la publicidad es estrictamente un criterio técnico, y a partir de ello establecer una cuota a partir de la cual las entidades responsables puedan hacer su contratación, desnaturaliza el criterio técnico. No estamos diciendo, bajo ningún criterio, que se dejen de lado las estaciones educativas, las comunitarias o las educativas o las comunitarias, o en su caso, las de alcance distrital, regional o local. Todo lo contrario, presidente. Consideramos que deben ser absolutamente atendidas. Y esta es una oportunidad, presidente, esta oportunidad, como digo, de discutir una norma tan importante como la de la publicidad estatal, debe ser la oportunidad de que estas entidades locales, estos medios locales, regionales, o de alcance local y regional, los medios educativos y los medios comunitarios, logren una visibilidad que parta, por supuesto, del principio de legalidad, y que permitan ser evaluados, repito, bajo los criterios técnicos que deben de ser priorizados a efectos de ser incluidos en una pauta, pero no como un criterio impositivo, porque bajo ese criterio lo que se hace, como digo, es desnaturalizar la puntualidad técnica que debe tener la contratación de la publicidad estatal, y por otro lado, lo que hace es generar un criterio absolutamente nefasto de lo que debe ser, insisto, la necesaria aplicación de la publicidad, es decir, que llegue al mayor número de personas. Y considero que bajo ese mismo criterio, el principio de equidad y el principio de no discriminación estarían yendo en contra de lo establecido por el artículo 6. ¿Por qué? Porque justamente cuando es que se establece una cuota, se está discriminando.
el representante de la presidencia del Consejo de Ministros daba cuenta de que las estaciones comunitarias son un porcentaje realmente ínfimo de lo que son las estaciones de prestación de servicios de radiodifusión autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y sin embargo, se está estableciendo una cuota de participación de ellas, no habiéndose considerado cuántas existen. La radiodifusión educativa, de acuerdo al concepto establecido por la Ley de Radio y Televisión, insisto, y ahí hay una primera cuestión a revisar, presidente, porque no todas las plataformas de comunicación que utiliza el Estado para hacer publicidad son las reguladas por la Ley de Radio y Televisión. Las plataformas educativas, presidente, lo que son entidades que no tienen una finalidad lucrativa y por lo tanto en muchos casos no hacen publicidad. Entonces, estos son criterios que se tienen que evaluar. Primero, por una cuestión de fondo, porque, insisto, se están aplicando erróneamente porque se refieren a conceptos establecidos en la Ley de Radio y Televisión. Y segundo, porque naturalizan el criterio técnico que se tiene que establecer cuando es que se contrata la publicidad. Un punto adicional, presidente, y veo que están presentes los representantes del Consejo de la Prensa Peruana, por lo tanto simplemente lo voy a referir porque creo que es una cuestión que seguramente ellos van a comentar más al detalle. Se habla aquí de las empresas de comunicaciones, dice, en el artículo 7, personas naturales y jurídicas habilitados para contratar, dicen, las personas naturales serán contratadas según lo indicado en el artículo 4, inciso B. Los medios de comunicación a contratar deben tener licencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y reunir los requisitos. Creo que aquí faltaría un detalle que diga cuando corresponda, porque, insisto, no todas las plataformas de comunicación que usa el Estado son las reguladas por el MTC. Hay otras, como por ejemplo los diarios, las revistas, los paneles, el cable, que no requieren una regulación específica del MTC. Y hablo específicamente del cable porque no me refiero a las parrillas de cable, sino a las señales que se transmiten por cable. Un último detalle, presidente, y con esto termino agradeciendo el tiempo. Sí considero que debe ser revisado el artículo 4, porque dice, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno puede contratar publicidad a través de A, centrales de medios de comunicación, B, asociaciones de medios de comunicación, principalmente de carácter regional y local, y voy a hablar del C, medios de comunicación habilitados de manera directa. No sé a qué se refiere la palabra habilitados, entendería yo que cuenten con el título habilitante. Repito, ahí tenemos nuevamente el problema de que no todas las plataformas están reguladas por el MTC. Después dice, medios de comunicación digitales que cuenten con un mínimo de 6 horas de programación ininterrumpida, y el E, personas naturales que tengan programas en medios de comunicación radial, televisiva o digitales afiliados a un organismo de prensa en el Perú. Repito, es una cuestión que creo que merece un análisis, porque hay un principio fundamental que es el de legalidad. Y lo que estamos viendo y lo que hemos visto durante todo este tiempo es que pueden surgir una serie de plataformas, sobre todo en el ámbito digital, que puedan ser atendidas por el Estado, pero que no cumplan con rigurosidad con los criterios de legalidad, que se fundamentan, presidente, en la transparencia, la responsabilidad y la personalidad que tienen los medios de comunicación formales para poder dar la cara y atender cualquier información, y responsabilizarse, por la información que emiten. Creo, presidente, que en el ánimo de abrir el espectro y recoger seguramente pretensiones de algunas partes que han presentado iniciativas o han presentado algún tipo de propuestas, esta ampliación lo que va a generar es una distorsión. Se tiene que ser muy cuidadoso en la identificación de las personas con las cuales el Estado contrata publicidad. Y los medios de comunicación formales cumplimos con esa rigurosidad y con esa transparencia y con esa responsabilidad respecto a la información que brindamos. Y eso tiene que ser merituado, presidente, como una disposición a efectos de regular la publicidad estatal. Es cuanto quiero mencionar en esta oportunidad, presidente, y quedo atento a las consultas o preguntas que tengan tanto usted como los demás miembros de la comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Jorge Vaca. Señores miembros de esta comisión, si alguien desea hacer alguna consulta referente a la exposición del señor Vaca, por favor, tienen uso de la palabra.
no habiendo solicitado ningún congresista y no habiendo consulta alguno, se le agradece, señor Jorge Vaca Álvarez, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Sin perjuicio de ello, por favor, se le pediría de que nos haga llegar en físico los alcances del informe técnico que cree conveniente. Muy amable, gracias. Por supuesto, presidente, y muchas gracias. Muy amable, gracias a usted. Señor secretario técnico, por favor, si es que en plataforma tenemos a la señora Lourdes Sandoval Chaupe, presidente ejecutivo de la Asociación de Comunicadores Calandria, sobre el mismo tema. Señor presidente, se encuentra con nosotros en la sala la señora Marisol Castañeda Menacho, presidenta de la Asociación de Comunicaciones Calandria. Ya. La señora es María Eugenia. Bienvenido. Marisol Castañeda. Marisol Castañeda. Bienvenido, señora Marisol Castañeda, referente al tema de la agenda y la invitación. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación al señor presidente y a los miembros de la comisión. Espérenme, voy a... Sí. Bueno, buenos días. Efectivamente, hemos leído el documento que se nos ha presentado y voy a no elaborar una presentación con cargo a realizarla después, tal como lo solicitan. Tengo algunos comentarios en ese sentido, ¿no? Para la mejora técnica y de la orientación del documento. Sin embargo, quisiera contextualizar, primero valorar, me parece muy importante que la comisión empiece a discutir estos temas vinculados, que se vinculan a revisar de manera más amplia una política de comunicación en el país, ¿no? Creo que quiero entender el debate de esta ley en ese marco, porque cuando uno empieza ya a ver su aplicación, como lo han hecho los colegas anteriores, empiezan a ver las vinculaciones con las otras leyes. Y eso nos demuestra que en realidad hay que pensar en una arquitectura de legislación que refuerce un enfoque de políticas de comunicación en el país. En este caso, en lo que es publicidad estatal, yo quisiera contextualizar que de nuestra perspectiva en Calandria hay un contexto institucional por el cual algunas instituciones públicas y en particular áreas de comunicación suelen confundir enfoques y estrategias de comunicación vinculadas a la relación con la ciudadanía con una labor de mera imagen de la autoridad de turno. Entonces, hay algunas áreas efectivamente que se dedican a cobertura mediática y publicidad de la autoridad, mientras que en desmedro de lo que pueden ser enfoques de comunicación vinculados más bien a brindar información a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos o sensibilizarlos sobre algún cambio de comportamiento a favor de su desarrollo, ¿no? Creo que en ese sentido un tema subyacente también que trae esta discusión es el rol de los comunicadores del Estado, que debiéramos discutir en este marco o en el marco de una política de comunicación. Yo menciono esto porque creo que el documento tiene una primera parte de conceptos operativos, ¿no? Y creo que hay que incluir uno que, aunque obvio, no aparece, que es el concepto de publicidad. Porque en la aplicación misma, desde el trabajo de algunos comunicadores o de algunas áreas de comunicación, instituciones públicas, se suele confundir publicidad con comunicación o acciones informativas o de sensibilización. Y cuando se da las medidas de autoridad, no solamente se quita el rubro de publicidad de pauta, sino todo tipo de material. Yo recuerdo mucho, lo he hecho el ejercicio en algunas veces, entrar a los portales de transparencia de los ministerios, y en particular del Ministerio de Salud, que recuerdo es el que de hecho más campañas informativas de sensibilización realiza, obviamente por su naturaleza, y encontrar en el rubro de publicidad, en las licitaciones que hacen el rubro de publicidad, por ejemplo, material informativo sobre los derechos de los adultos mayores, ¿no? Entonces, esto me refiere que es necesario conceptualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de publicidad, qué tipo de publicidad, qué se incluye ahí, qué no se incluye, ¿no? Porque a la hora de operativizar esta legislación, recuerdo en la época de la
de la ley Mulder se restringió todo tipo de comunicación, no solamente la que estrictamente podríamos considerar publicidad o imagen de la autoridad como se sugiere acá. Entonces es una primera observación. Lo segundo es que efectivamente la ley se entiende, la propuesta se entiende, se enmarca en fortalecer los medios, especialmente aquellos regionales y locales, que muchas veces están por fuera de la distribución de la pauta, aún teniendo el alcance, impacto y presencia cotidiana en su cobertura, ¿no? En las regiones de cobertura. Y estamos por eso de acuerdo en que los principios de descentralización e interculturalidad deben ser enfoques transversales a esta propuesta. Sin embargo, no aparece, ¿no? Si bien está en el enfoque y en los conceptos, no se transversaliza suficientemente y se operativiza en los artículos respectivos. Creo que eso merece un trabajo más fino para poder responder y equilibrar, como bien decía el colega que me antecedió, no solamente el criterio técnico, sino anteceder el criterio comunicativo. Porque suele suceder que con el criterio técnico contratamos entonces aquel medio que tiene mayor alcance nacional, pero en la región o en la provincia de Chumbivilcas, de pronto ese medio nacional no es el que tiene más audiencia, sino el medio de la región. Y ese, como el criterio no tiene alcance nacional, pero sí tiene mucha mayor presencia, entonces hay que distinguir el criterio técnico del comunicativo, porque finalmente las campañas o las estrategias de comunicación lo que buscan es llegar a nuestro público objetivo. Entonces, eso es importante distinguir, más aún en un país multicultural donde no es posible campañas nacionales, ¿no? Podrán haber conceptos y estrategias nacionales, pero campañas nacionales como tal no es posible si no se adaptan, si no se descentralizan, si no adquieren elementos identitarios regionales. El medio desde el cual escuchan, se informan y se relacionan para cualquier campaña de comunicación es parte en ese sentido de fomentar la identidad regional necesaria. El tercer aspecto que quiero mencionar es una observación de redacción, pero llama la atención que en los criterios de selección aparezcan tanto los medios como personas naturales, ¿no? Y entonces, como no está especificado, se presta a dos interpretaciones. Yo podría entender que cuando hablan de personas naturales, están hablando de aquellos concesionarios que muchas veces dentro de una emisora o televisora alquilan una hora, 2 horas y tienen un programa, ¿no? De informativo o entretenimiento. Difícilmente alquilan 6 horas de programación continua, que es lo que le están pidiendo a los medios. Entonces, lo que sucede es que esas personas no responden por el código de ética ni el proyecto de comunicación. Eso lo hace el medio. Entonces, ahí hay un quiebre en los requisitos que se le está pidiendo al medio cuando se quiere aplicar a personas naturales. Podría entender también, en la segunda interpretación, que lo que se están refiriendo no es a los concesionarios, sino a los titulares de los medios, que a veces son personas naturales. Entonces, debiera aparecer más claro a qué se refieren con el solicitar o poder dar pauta a personas naturales, ¿no? Entendería en el segundo caso, en el primero me parece que es más discutible. El cuarto punto, como han señalado los colegas anteriores, es necesario articular esta ley con las otras para fortalecer. La ley de radio y televisión dice que parte de la licencia o de los requisitos para la licencia de algún medio tiene que ver con tener su proyecto de comunicación y tener su código de ética, ¿no? Y no solamente obviamente tenerlo, sino cumplirlo, no tener observaciones al respecto. Entonces creo que eso debería ser fuertemente requisitos, no solamente para la selección, sino para la contratación de medios, si se tiene el proyecto de comunicación y se tiene el código de ética. Según los reportes del Concord TV, solamente creo que el 50% de los medios han cumplido con presentar su código de ética. Y también hay reportes del cumplimiento de los mismos, ¿no? Aquellos que tienen sanciones, obviamente, deberían estar en menor condición que los que son fieles a su cumplimiento. En ese sentido, es importante, plantean en la propuesta que se presenta un plan estratégico de comunicación
creo que eso es también saludable, pero creo que lo primero que se habría que reforzar es el proyecto de comunicación, que está en la propuesta de ley de radio y televisión, y con el devenir en estos 14 años se ha generado una situación por la cual es simplemente un formulario a llenar, ¿no? Y no necesariamente comunicadores. Muchas personas de distinto ámbito profesional elaboran el proyecto de comunicación y no se está respetando entonces el sentido por el cual fue establecido ese requisito. El quinto punto tiene que ver con que en general en la propuesta se habla de pauta publicitaria, se habla de publicidad a los medios, pero sabemos que la publicidad no se da a los medios en general solamente, se da a los programas, ¿no? O sea, digamos, han tenido programas informativos, de entretenimiento, en eso se expresa porque está vinculado a la programación de determinado medio. Entonces creo que debería también incluirse que no solamente parte de los requisitos es que la publicidad estatal debiera reforzar aquellos medios y aquella programación que se adhiere y cumple los principios de la radio y la televisión, vinculados a la dignidad de las personas, contribuir a los niños, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o en general la educación y la ética en el país. Y con los recursos del Estado, ¿no?, nuestros recursos de los ciudadanos, no refuercen programas que enarbolan la violencia, refuerzan representaciones y estereotipos discriminadores como parte de su contenido, ¿no?, como hemos visto a lo largo de estos años. Entonces creo que eso debiera ser un criterio, los principios de la radio y la televisión. Tipos de medios a financiar, entendemos, es un tema tal vez de redacción. Cuando se refieren a educativos, comerciales y comunitarios, están refiriendo a aquellos que tienen licencia educativa, licencia comunitaria, licencia comercial. Y tal vez se tenga que plantear así. Si nos extraña, o en todo caso preguntamos, y se excluye al peruano, por las normas legales obviamente, pero no se explicita si se excluye a, por ejemplo, medios del Estado, como las universidades públicas, ¿no? Los medios públicos o medios del Estado no aparecen acá. Más aún cuando las universidades públicas llegan a jóvenes, o el caso de TV Perú, habría que presentar. En el caso de publicidad estatal en época electoral tendría que ser un punto especial, más detallado, mucho más explícito, y cómo se articula con la franja electoral gratuita u otras leyes en este campo de la publicidad, de la época electoral, porque creo que tiene un aspecto especial. Y para terminar, mencionar que efectivamente la ley de radio y televisión tiene un acápite donde indica que el gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales deben, en general, cualquier dependencia deben publicar en el portal del Estado peruano y su página web los contratos que tienen con los medios de comunicación, las tarifas en las que están, duración, es un tema de transparencia. Y habría que ver cómo se refuerza en esta ley también eso, porque no se está cumpliendo, ¿no? No se ha estado cumpliendo, y en ese sentido el cumplimiento y la práctica de transparencia debería ser reforzada por esta legislación. Para terminar, yo reitero el saludo, Calandria reitera el saludo a la iniciativa de esta comisión. Vamos a seguir aportando, pero creo que es importante, como dije al inicio, verlo como parte de un esfuerzo de discusión de las políticas de comunicación en el país, porque así como tenemos el tema de la publicidad estatal, tenemos el tema de la actualización de la ley de radio y televisión, que ya tiene 14, 16 años, y hay algunos aspectos que es necesario reforzar, cambiar o revisar nuevamente en el debate. Tenemos la ley de los medios públicos, que lleva 16 años sin discutirse. Tenemos el tema de la señal por cable, la televisión por cable, que no se regula, o la publicidad en redes sociales. Hay muchísimos otros aspectos que forman parte de una arquitectura para repensar la comunicación gubernamental o la comunicación pública en nuestro país con sentido ciudadano. Muchas gracias, señor presidente, y a la comisión. Muchas gracias, señora Marisol Castañeda. Por favor, señores miembros de esta comisión, si alguien quiere hacer alguna consulta referente a la exposición que ha vertido la señora Marisol. No habiendo solicitado ningún congresista, sin perjuicio de ello, señora Marisol Castañeda, por favor, si nos hace llegar su sugerencia a través, por vía físico, le agradecemos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, así lo haremos. Gracias.
Secretario técnico, por favor, ¿quién está en plataforma de los invitados? Sí, señor presidente, se encuentra con nosotros en la sala de sesiones la señora María Eugenia Mome, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, y también nos acompaña el señor Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Es decir, que son dirigentes, uno de Pomalca y el otro de Tumán. Esos son los que hemos cambiado, ¿no es cierto? Señora María Eugenia, bienvenido, por favor, tiene usted uso de la palabra para poder sustentar, exponer referente al tema, materia de agendas sobre el proyecto de publicidad estatal. Adelante, señora María Eugenia. Señor secretario, por favor, ¿se le puede dar el ingreso? Sí, señora Mome, puede iniciar su exposición si gusta. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente, por permitirme intervenir. Buenas tardes. Lo primero que quisiera decir es que si se nos puede considerar una invitación formal, en esta ocasión hemos tenido que solicitar intervenir en esta exposición, y si podría en las siguientes, por favor, formalmente ser invitados, al igual que Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa. Hemos leído el proyecto de ley y nosotros hemos estado en las discusiones en las comisiones anteriores, en el anterior Congreso, entonces sí creo que podríamos aportar en el debate. Quisiera, respecto a lo que habló la señora Marisol Castañeda, que me antecedió, que es muy importante el punto que ella toca de que la publicidad sea diferenciada de las medidas, o sea, de cuando el gobierno requiere hacer campañas de sensibilización a la población. Y esto se ve claramente en este caso la pandemia del coronavirus, que creemos que el gobierno con un poco de temor tuvo mucha dificultad en tomar la decisión de generar esta campaña informativa a los ciudadanos de cómo deben de cuidarse de esta pandemia. Entonces sí sería muy importante que esto se pueda en esta ley establecer la diferencia entre la publicidad comercial y la diferencia entre medidas o campañas de interés, en este caso de la salud pública de la población. Y como también comentó quien me antecedió, Jorge Vaca, es muy importante aclarar, porque dicen que la publicidad debe de ser colocada en medios que cuenten con resolución de autorización vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y eso no se da para todos los medios de comunicación. Entonces valdría la pena revisar el artículo 5.2 del proyecto de ley. Y básicamente eso sería todo. Le agradezco el tiempo. Muy amable, gracias. Sin perjuicio de ello, señora María Eugenia, vamos a invitarle por vía regular a efecto de que participe de manera puntual referente a estos proyectos de ley de la publicidad estatal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Señor secretario técnico, por favor, finalmente tenemos la presencia de otro invitado. Sí, señor presidente, está el señor director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmerman. Ya, señor Rodrigo Salazar, bienvenido, por favor, tiene usted uso de la palabra para poder sustentar el tema en materia de la invitación. Adelante. Su audio, por favor, señor Rodrigo Salazar. Por favor, presione su audio, señor Salazar. Sí, su audio, por favor, señor Rodrigo. Le escuchamos. Me da la impresión de que está escribiendo en el chat de que no le funciona el micro, aparentemente no va a poder entrar. Sí, señor secretario técnico, mira, tiene desperfectos técnicos, sin perjuicio de ello, como estamos para poder invitar en la próxima sesión, por favor, si que no se puede conectar el señor Rodrigo Salazar.
para poder invitarle en otra fecha. Sí, podría ser para la próxima sesión, los dejamos porque parece que tiene problemas con el audio. Sí, porque sí ha mandado por el chat el mensaje que no puede aperturar. Bueno, no habiendo más invitados, estimados miembros de esta comisión, ¿no? Agradecerle nuevamente la intervención a todos los invitados y agradecerle por los aportes muy valiosos para poder preparar un dictamen objetivo, un dictamen prácticamente que esté enmarcado dentro de la Constitución política y del reglamento. Por favor, se le invita, pueden abandonar la plataforma. Señores miembros de esta comisión, siendo las 2:41 de la tarde, ¿no? Se levanta la sesión.